hablas de algunas que están como implícitas Sí, exacto. den- dentro de la SRS. Particularmente, ¿cuáles pueden llegar a ser de todas Por lo las general, que hay? siempre cuando hablamos de calidad, ¿sí? Hablamos de la calidad desde dos puntos de vista. Eso es algo que hay que tener en claro. Tenemos la calidad vista desde el punto de vista del cliente, ¿sí? Que un cliente siempre va a estar esperando, eh, por ejemplo, confiabilidad en el sistema, que el sistema sea amigable, que el sistema tenga buena performance, ¿sí? Ese tipo de cualidades casi siempre van a estar o van a ser esperadas o deseadas, ¿sí? Por el cliente. No sabemos efectivamente cuáles, porque depende fundamentalmente justamente del cliente y del tipo de sistema que estemos desarrollando. Pero casi cualquier cliente, si vos le das un software que está todo muy bonito, pero que le tarda 15 segundos para responderle cualquier consulta que haga, obviamente que no lo va a percibir como un sistema de calidad, ¿sí? Como un software de Claro, calidad. Bien. Y sí, después sí. tenemos lo que es la calidad interna, o vista desde un punto de vista interno, que esa está más vinculada con la percepción de calidad que tenga el equipo de desarrollo. ¿Sí? O sea, un equipo que desarrolla software eh, va a estar esperando que el software pueda modificarse fácilmente o que pueda probarse fácilmente, entonces va a desear o intentar que el software sea testeable, ¿sí? Que sea mantenible, que sea comprensible, que sea, eh, que sea claro en cuanto a sus conceptos, que esté bien modularizado, ¿se entiende? Y probablemente Sí, sí, todas sí. esas cualidades no estén especificadas explícitamente en la SRS. Casi ninguna de estas que yo te puse. Por ahí la performance sí, ¿sí? Te puede llegar a poner el cliente, yo quiero que el sistema me responda en menos de 5 segundos o menos de 3 segundos. ¿Sí? Pero en cuanto a la confiabilidad o a la amigabilidad, rara vez en una SRS vas a encontrar Sí, sí. una especificación o un requerimiento no funcional o funcional que te diga quiero que el sistema sea amigable, ¿sí? Pero sin embargo Sí. uno sabe que el cliente espera por lo menos eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cualidades que van a estar implícitas? Y depende del cliente y depende del software que estemos desarrollando. Pero lo que es seguro es que van a haber cualidades implícitas. Por eso, cuando hablábamos de la definición esta de Crosby, ¿sí? Que en realidad era una definición de calidad que se podía aplicar a cualquier producto, ¿sí? Que definía, digamos, la Sí. calidad como el grado de semejanza, se podría decir, entre lo que se especificó y lo que se construyó. En lo que es el software se queda un poco corto porque todas estas cuestiones que hablamos recién no se suelen especificar, ya sea tanto eh, las cosas que vemos desde el punto de vista del cliente como confiabilidad, como amigabilidad, ¿sí? Como también las que son vistas desde el punto de vista de el equipo de desarrollo, como la mantenibilidad o la testabilidad que pueda llegar a tener nuestro sistema. ¿Está? Sí, está bien, está bien. Tiene que ver un poco con la, o sea, la definición de Drucker, creo que era, Sí, que lo tengo acá anotado, que decía que un buen producto no es el que cumple con una determinada especificación, sino el que está bien recibido por el cliente, ¿no? tal cual, tal cual. Eh, Por eso, viste que las definiciones de calidad uno empieza a verlas como que son un poquito subjetivas, porque tienen mucho que ver con percepciones, digamos, o con cómo el claro, cliente sí, sienta, ¿sí? Eh, a ese software, cómo lo perciba, ¿sí? sí, 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 tal cual. Siempre también tenemos que tener en claro que el cliente va a tener necesidades, ¿sí? Que va a querer que el cliente las cubra, ¿sí? Pero también va a tener eh, expectativas, ¿sí? O sea, va a esperar algo de ese sistema. Que por ahí no son cosas que necesitan, pero que en realidad él espera que el software le resuelva. Entonces es todo una cuestión bastante subjetiva el tema de la calidad, ¿sí? Está bien, sí, 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 sí. Pero lo que no hay es una receta que te diga, estas son las cualidades que siempre van a estar implícitas o que siempre va a estar esperando el cliente. Eso Claro, tenemos que ser nosotros lo suficientemente hábiles como para darnos cuenta qué es lo que el cliente espera recibir, ¿sí? Y tratar de cumplir con eso.
Sí, igual vos sabés que mientras miraba el video yo pensaba, o sea, nosotros ya estudiantes avanzados de la carrera, como que ya hay, digamos, y además estando en el siglo XX, XXI, es como que hay algunas cualidades que uno ya de por sí las esperaría de cualquier producto. Exacto, tal cual. Estas que te digo, seguro. La confiabilidad, seguro. La amigabilidad, seguro. La performance, seguro. Esas van casi de entrada que las va a Sí, querer. Lo mismo que si vamos a hacer cualquier tipo de sistema que esté volcado en lo que es la nube, va a esperar tener cierta protección de datos, cierta seguridad. Todo eso sí o sí va a tener que estar, digamos. sí, No nos van a aceptar, ningún cliente nos va a aceptar un software que tenga vulnerabilidades en cuanto a seguridad o en cuanto a que no esté disponible todo el tiempo, porque esas cuestiones también tenemos que tenerlas en cuenta, ¿cierto? La disponibilidad del sistema. eh, sí, sí, sí. Son un montón en realidad de cosas que implícitamente uno si se pusiera como cliente, saliéndonos de nuestro rol de desarrolladores o o de arquitectos o de lo que estemos dentro de un equipo de desarrollo, si nos ponemos desde el rol de contratistas de un software, vamos a esperar esas cosas, ¿sí? Que el software esté disponible la mayor parte del tiempo, que sea seguro, que sea performante, que sea confiable, que sea amigable, que sea comprensible, eh, que permita obviamente, también pueden haber otro tipo de cualidades más funcionales que permita el uso por medio de que sea multiusuario, ponerle o cosas por el estilo, viste que ya son Sí, cosas que uno como que las da que ya vienen, que son de facto, digamos, y en realidad no son de facto. O sea, podemos tener sistemas que sean monousuarios hoy en día. ¿Sí? sí, Entonces todo sí, eso tenemos que especificarlo y tratar de que el cliente comprenda que lo que realmente, que lo que especificamos es lo que va a obtener como mínimo y después vamos a tratar de cumplir, obviamente, con estas cuestiones que estén implícitas y que sabemos que cuando desarrollamos software en forma profesional vamos a tener que cumplirlos, ¿no? tal cual. Está bien, buenísimo. Mira, tengo después anotado acá de lo que era falla, defecto y error. Sí, Tengo que falla era más bien una vista externa, una vista del usuario, un defecto, una vista interna, que es una vista por ahí más del programador, y un error no estaría dentro de alguna vista. ¿Puede ser? claro, sería algo así. Sería algo así. Ahí yo comparto las filminas y lo vemos un toquecito si querés. Repasamos Bueno, un toque esa filmina. Dame un segundo que ahí le estoy abriendo y comparto pantalla. Mm, ahí comparto pantalla. Dame un segundo. Comparto por acá. Ah, te van a comer los perros, che. sí, sí, vos sabés Eh, que estoy justo con una ampliación, atrás estoy haciendo como un alero donde después más adelante voy a hacer un quinchito en casa y entonces lo tengo atado al perro, ¿viste? ah, Porque como están trabajando y entran y salen de claro, la casa para que no no se se escape. vaya, que no se vaya a escapar. Y claro, me ve sentado acá y se vuelve loco el tipo. A ver, Ahora después voy a... lo de la falla. Yo lo tengo acá como en la número 11 más o menos. Sí, ahí estoy llegando. Por aquí. Ahí está. Bien, entonces, nosotros teníamos la definición que teníamos acá planteada en la filmina. Decía que la falla es la discrepancia visible que se produce al ejecutar un programa con un defecto, el cual es incapaz de funcionar correctamente. ¿Sí? Pero dice discrepancia visible, es algo que se puede ver, ¿sí? Que lo va a percibir el usuario final, ¿sí? Ese es el Sí, punto de la falla, es algo visible, es un error visible de un programa con un defecto. Bien, un defecto se encuentra en un artefacto y puede definirse como una diferencia entre la versión correcta del artefacto y la versión incorrecta. Es decir, artefacto llamamos a casi todos los productos intermedios que hacemos cuando
desarrollamos software, ¿sí? Todos los productos intermedios los llamamos artefactos, ¿sí? Puede ser un diagrama de clase, puede ser un diagrama de secuencia, puede ser el modelo de dominio, puede ser una porción del código fuente, puede ser lo que sea, ¿sí? Sí, Perdón, por ahí los códigos fuentes no tanto, sino más a los artefactos, estos productos intermedios de modelos y diagramas, ¿sí? Y después tenemos el error, que es una equivocación cometida por un desarrollador. Acá había planteado en el video algún error de, por ejemplo, en el if, si ponemos un solo igual en lugar de dos iguales en algunos lenguajes de programación, muchas veces eso nos lo considera como una asignación en lugar de una comparación. Entonces, cuando vamos a hacer, por ejemplo, si i es igual a uno, ¿sí? Con un solo igual, en ese caso lo que va a estar haciéndonos es va a asignarnos a la variable i el valor uno. Entonces siempre esa secuencia nos va a dar verdadera y siempre va a estar entrando ese if, y eso podría ser un error, ¿verdad? está bien, sí, sí, sí. Entonces eso es un error cometido por un desarrollador, ¿sí? Después, en el momento en el que ese error es visible por el usuario, ¿sí? Se termina convirtiendo en en una falla, Perdón. ¿sí? No hay problema. Eh, entonces, básicamente como corolario sería eso, ¿sí? Eh, tenemos que las fallas Sí. son visibles por el usuario, que los defectos son errores en los artefactos, ¿sí? O en los productos intermedios, y los defectos son, sí, como bien dije, errores en los... O sea, se define como la diferencia entre un artefacto o un producto intermedio en su versión correcta con respecto a la versión que tenemos. Y los errores son equivocaciones cometidas por los desarrolladores. Después, yo lo que había dicho también en el video era que no todas las fallas provienen de defectos, ni todos los Eh, defectos terminan en una falla, ¿sí? Tal cual, eso lo anoté como importante también porque Tal cual, porque me resultó. decíamos justamente que un defecto que no genera ese estímulo externo, ¿sí? O sea que no puede ser percibido por el usuario, ¿sí? No estaría provocando una falla, ¿sí? Y una falla en el sistema que se produzca, por ejemplo, por algún problema que no es propio del desarrollo, sino que puede ser un corte de luz o algún error en el hardware, ¿sí? No sería una falla vinculada a un defecto, ¿bien? Sí, buenísimo, Pero buenísimo. más o menos es así esa Sí, cuestión. sí, 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 sí. Joya. Mira, por último vi, claro, esa filmina de calidad, viste que marca como una especie de incremento a medida o sea, mientras más temprano nosotros detectemos una falla, mejor será por ahí para la vida útil del proyecto. ¿Hay una forma de estimarlo eso? De a ver si... o sea, Este gráfico en realidad está hecho en base a el análisis de un montón de proyectos en donde se han ido encontrando fallas y los costos de solución de esa falla que fueron apareciendo, ¿cierto? Esto es sí, un análisis en base a varios proyectos y se llega a esta conclusión. Lo que tenemos que tener en claro es que, y esto lo venimos hablando desde siempre, desde las primeras ingenierías, es que mientras sí, más sí, sí, tarde que descubramos el error, el defecto o la falla, si lo que fuera, si por lo general las fallas siempre, si son percibidas por el usuario, las vamos a encontrar obviamente después de que ya le entregamos algo al usuario. ¿Sí? Lo que sí, sí, podemos sí. encontrar antes de entregarle algo al usuario son defectos o son errores. ¿Sí? Ahora que decís eso, las fallas solamente se detectan cuando se hace la comprobación, ¿no? Al final del proyecto. Sí, en realidad no, porque, a ver, yo Las podría, pruebas. Las exacto, las pruebas. pruebas, tal cual. Yo en el momento de las pruebas podría empezar a detectar fallas. ¿Sí? Está bien. Ahora Joya. y esas fallas pueden estar vinculadas ya sea a un defecto o a un error. ¿Sí? Sí, O un error en la programación o un defecto en algún artefacto. Bien. está bien. Eh, lo que sí que mientras más tarde la descubramos va a ser peor. Yo creo, y esto es a título personal, digamos que probablemente las fallas más, entre comillas, fáciles o los errores más fáciles
de solucionar van a ser los que estén vinculados a errores de programación. Cuando ya hablamos de errores en cuanto al diseño, por ejemplo, ¿sí? El diseño de algún artefacto, ¿sí? Que ya serían defectos, lo llamábamos, esos son más costosos todavía. Y mientras más tarde los encontremos, mucho peor, ¿sí? Claro. Sí, Porque sí, sí, sí. no es lo mismo encontrarlo en una etapa temprana, en donde todavía estamos haciendo el diseño, por ejemplo, que cuando ya codificamos muchísimo y ya probamos incluso muchísimos códigos y ahí nos dimos cuenta que el programa tenía ese problema, ¿sí? Sí, tal cual. Em, no, mira, después de lo que sigue, hasta por lo menos donde yo miré los videos, no tengo anotadas más dudas. Bien, bien. Esta parte de los factores de calidad, de los modelos de calidad, ¿pudiste verla más o menos? Sí, 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 más o menos la chusmeé. Bueno, y se Está bueno. entendió. Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. Buenísimo, esa es una parte bastante importante, ¿sí? El tema de medir calidad. Lo que pasa que eh, acá estamos hablando de cuestiones de mediciones y demás, y de métricas que por ahí todavía no las vimos en profundidad porque las vamos a ver cuando veamos la unidad de métricas y estimaciones, ¿sí? Pero ¿Esa es la unidad 3? la unidad 3, exacto. Em, Ah, está bien. pero bueno, más o menos queda claro que teníamos esto de que podían medirse cosas en forma directa y en forma indirecta, ¿sí? Em, Entonces, casi todos los modelos de calidad vas a ver que van a tener tres niveles de abstracción, que van a estar, que los van a llamar de alguna forma. En este caso, por ejemplo, en línea general se llaman factores de calidad, criterios de calidad y métricas. ¿Sí? Los factores de calidad no se pueden medir en forma directa, los criterios de calidad tampoco se pueden medir en forma directa, pero las métricas sí se pueden medir en forma directa. Entonces, lo que estamos haciendo es extrapolar, digamos, una cuestión bastante abstracta, que la llamamos factor de calidad, a partir del cálculo de métricas más concretas que podemos medir en forma directa. ¿Sí? Podría decirte, no sé, medime, esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la unidad 3, pero yo te podría decir qué tan complejo es un software, ¿sí? Y vos rápidamente podrías decirme, hacerme un cálculo de la complejidad en base, por ejemplo, a la cantidad de líneas de código que estimás que te llevaría ese software, porque tenés una presuposición, digamos, que mientras más líneas de código te lleve a desarrollar algo, más complejo va a ser. ¿Sí? Esto después vamos a ver que no es tan cierto, pero en la antigüedad se pensaba eso, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Se entiende? Entonces vos podés medir en forma directa cuántas líneas de código te llevó un software, ¿sí? Podés sentarte y empezar a contar uno, dos, tres, en cada uno de tus Claro. archivos de código fuente, cuántas líneas te llevó, ¿cierto? Entonces ahí Sí, estarías haciendo una medición directa. Y en base a eso, extrapolarlo a algo más abstracto como sería la complejidad del software, ¿sí? mm, Eso es un poco lo que trata de hacer en los modelos de calidad de Macol. Después lo que tenés que saber con respecto a esto es que no siempre vamos a querer medir las tres perspectivas. Esto creo que los dije en los videos, ¿sí? sí, Depende del tipo de software que estemos desarrollando, vamos a prestarle más atención a una perspectiva o a otra, ¿sí? Si nosotros tenemos un software, como siempre digo, que va a ser utilizado por única vez, ¿sí? Y que tiene que funcionar bien, nos va a interesar eh, que sea fácil de operar, ¿sí? Que sea correcto, que sea confiable, que sea robusto, que funcione bien básicamente, ¿sí? Pero no me va a interesar que sea mantenible en el tiempo, porque ese software se va a usar por única claro, vez y sí, después se va a desechar, ¿sí? No sí, claro, no me va a importar que sea portable o que sea reutilizable o que sea interoperable, porque ese software se va a usar por única vez y se va a desechar. ¿Está? sí. ¿Y qué software? O sea, no se me ocurre alguno que se pueda usar una sola vez, que Eh, ponerle un tipo de lecciones, puede ser, o... Tal cual, eso podría ser un ejemplo. Ese podría ser un ejemplo. Eh, un software que vayas a usar, por ejemplo, en unas elecciones, ¿sí? Que esté configurado para funcionar en esas elecciones que por ahí puedan tener alguna cuestión medio particular, ¿sí?
Y vos sabés que en claro. 4 años van a venir otras elecciones, pero que en realidad este software no te va a servir para las próximas elecciones que van a ser en 4 años. ¿Sí? Entonces, en ese caso en particular, vos podés diseñar un software simplemente que cumpla con una función. Vos estás pensando por ahí en software de gran envergadura, pero podés Pero pensar no, también en software más chiquititos que cumplan una función única, capaz que por única vez y ya. ¿Sí? O capaz que no por única vez, pero que estén preparados únicamente para esa función, algún script que te sí, sí, resuelva sí. algo, ponele. Sí, validar un quill, Sí, lo que algo. fuera, exacto. Y que lo único que va a hacer es eso, y tenés todo un software que va a hacer únicamente que eso, y bueno, en realidad no te va a estar Sí, tiene interesando. que- está bien. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, 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 Que sí. sea mantenible. Y no, no me interesa que sea mantenible porque esto lo único que tiene que hacer es validarme bien un quit y lo tiene que hacer bien y ya. No es que mañana va a ser otra cosa y pasado va a ser otra y traspasado va a ser otra y que después capaz que la forma de validar un quit cambie. No, eso se va a mantener estable, no va a cambiar más la validación de quit y entonces no me interesa que sea mantenible, ni que sea portable, ni que sea reusable, ni que sea interoperable, ¿sí? Tal cual. Está Bien. bien. Sí, 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 sí. Buenísimo. Así que bueno, eh, ¿alguna otra duda? ¿Alguna cosa de esto o de riesgos o de lo que sea, ¿eh? O de las prácticas? Te digo, tenía una duda con uno de los cuestionarios, para que lo abro y... La probabilidad, A ver, ¿cómo dice, perdón? dice, una tabla de riesgos sirve para determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra. ¿Vos qué opinás al respecto? Para mí es verdadera, por ahí parcialmente, porque capaz que habría que tener algún otro indicador, ¿no? En realidad, ¿cuál es el objetivo de las tablas de riesgos? ¿Para qué Eh, hacemos las tablas de riesgos? Es i- para, ¿Identificarlo? No. básicamente, No, el objetivo para- de una tabla de riesgos, ¿sí? sí, Va a ser saber a qué riesgos le vamos a prestar atención y a qué riesgos no. claro, hacer ¿Sí? una nivelación. Exacto, en realidad es saber a qué riesgos le vamos a generar un plan de reducción, ¿sí? Supervisión y gestión de riesgo, ¿sí? Y a cuáles riesgos Sí, no. ¿En base a qué vamos a hacer eso? En base al nivel de referencia que definamos como organización, o al nivel de tolerancia al riesgo, o al nivel de cota que definamos, ¿sí? está Entonces, la, bien. la tabla de riesgo en realidad el objetivo, digamos, de hacer una tabla de riesgo va a ser ese, va a ser saber a cuáles riesgos les vamos a aplicar una estrategia proactiva y a cuáles riesgos vamos a aplicar y en cuáles riesgos vamos a aplicar una estrategia reactiva, ¿sí? Eso sería lo fundamental. Entonces, si vos me preguntás, o si la definición esa dice, si una tabla de riesgo sirve para saber la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, no, no es para eso. Eso es falso. Está bien, está bien, Lo que está bien, pasa tenés que, a razón. ver, repetime de vuelta como decía la afirmación. No, dice, una tabla de riesgos sirve para determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra. No, en realidad Y no, no. No, no, no es es para falso. eso. Para determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra tenemos muchas técnicas en realidad. La más común, ¿sí? Sí, Es consultar, por ejemplo, a expertos, ¿sí? Esa puede ser una, ¿sí? Que se llama juicio de expertos, en donde yo como organización contrato a expertos en el área esa donde yo identifico un riesgo y les pregunto, en base a mi ambiente, a mi entorno, a mi organización, a mi equipo de trabajo, al problema que estoy tratando de resolver, ¿qué probabilidades de ocurrencia hay de que eso se haga realidad? ¿Sí? Esa es una de las formas de saber la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Otra forma es
por ejemplo, agarrar a todo mi equipo de desarrollo y decirle, calcúlenme la probabilidad de que esto ocurra, ¿sí? Todos van a tirar un valor, ¿sí? Probablemente entre 0 y 100. Y después se hace una apuesta en común en donde se dice, bien, todos, en base a la respuesta de todos, llegamos aproximadamente a este valor de probabilidad de ocurrencia. Esta es la media, ¿sí? Ahora, conociendo esta media, recalculen, digamos, la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Después de una apuesta en común. Entonces se hace un recálculo y se hace una segunda medición y nuevamente se hace la media en base a las nuevas respuestas, ¿sí? Ahí lo que se va haciendo es eliminando los extremos. Capaz que uno te dijo 80, otro te dijo 20 y la media te dio 60. Bueno, probablemente el que te dijo 80 no te va a decir 80 y el que te dijo 20 no te va a decir 20, sino que van a empezar a analizar qué variables se les escaparon, ¿sí? O qué variables sobredimensionaron, ¿sí? Para que les dé esos valores. Entonces, al hacer un análisis más minucioso del riesgo, van a poder llegar a un valor probablemente más acorde a la realidad, ¿sí? Pero entonces, para saber la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, no se usa una tabla de riesgo. Lo que se usan son estas otras técnicas, ¿sí? Está bien, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, y la otra, que tenía duda, que en realidad no la contesté si era verdadera o falsa, dice, las estrategias proactivas y las reactivas identifican los riesgos potenciales, pero los tratan de forma distinta. Bueno, ahí esa es muy capciosa y opinable. Sí, claro, Eh, ¿Por qué? la trampa. ¿Por qué? Porque en realidad, si vamos estrictamente a las definiciones de estrategias proactivas y reactivas, en realidad las reactivas no identifican los riesgos, ¿sí? No hacen absolutamente nada, ¿sí? Simplemente esperan ¿A qué sucede? a que ocurra algo que ni siquiera saben qué es lo que va a ocurrir y cuando ocurre reaccionan, ¿sí? Entonces, si vamos a una definición estricta de lo que es estrategias proactivas y reactivas, yo te diría eso es falso, porque las estrategias proactivas identifican los riesgos, ¿sí? Y las estrategias reactivas no identifican los riesgos, ¿bien? Pero existen estas estrategias reactivas que son una cuestión medio intermedia, en donde sí se identifican los riesgos, pero no se generan planes de reducción, ni de supervisión, ni de gestión de riesgo. No se genera absolutamente nada. Simplemente se identifican los riesgos para saber qué es lo que puede llegar a pasar y se espera que si ocurre vemos qué hacemos. Bien, entonces Sí. para eso es medio capcioso. ¿Sí? Ahora, después la voy a contestar. Dale. Johnny, ¿cómo va? Hola, hola. ¿Todo Recién bien? me conecto, me conecto tarde, sí. Sí, todo bien. No hay problema, no hay problema. Estábamos charlando con Martín un poco. Igual yo estoy grabando lo que charlamos con Martín para después subirlo. Ah, bueno. Así que lo que ya hablamos quedó grabado. Así que se grabó todo, Martín, ¿eh? ¿Cómo le sacaste el Uh, cuero a tus compañeros? De que no se habían conectado. Estoy al horno. No, 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 todo eso lo borramos después. Eh, Así que ahora estábamos sacando algunas dudas de la unidad de calidad y algunas dudas de riesgos también y algunas dudas que puedan tener con respecto a la práctica, como para aprovechar un poco el tiempo. ¿Vos cómo venís con eso, Johnny? Con la práctica, bien. O sea, con el laboratorio ese que hay que entregar, Sí, bien. bueno, buenísimo. Lo que no me gusta hacer son los cuestionarios. Pero es sentarme y ponerme nomás. Sí, eso está bueno que lo resuelvan porque aclara bastantes cosas los cuestionarios, así que si pueden resolverlo, joya. Buenísimo. Y de la unidad de riesgos y de la unidad de calidad, ¿alguna duda que tengas? Por ahora vengo bien. Bueno, Tincho preguntó un poco de la definición de alguna definición de calidad eh, con respecto a esto de las expectativas implícitas que pueda llegar a tener el cliente y esas cuestiones. Así que le había quedado alguna duda con respecto a eso. Pero después entramos un poquito también en lo que era riesgos. Bueno, no sé si quieren consultar algo más, si quieren ver algo más.
Yo por ahora estoy bien, tendría que terminar de ver los videos estos que me faltaron y Dale. ponerme bien al día, pero no, con lo que me aclaraste hoy estoy de 10. Bueno, yo ahora a la noche subo dos videos más que ya tengo y nos faltarían mucho de la unidad de calidad. ¿Sí? Después siempre vamos a ir profundizando igual los temas y vamos a ir charlando cosas. Yo quiero primero tratar de terminar los videos así de los temas más importantes. Estoy resumiendo bastante como para no aburrirlos. Y después siempre en las clasecitas estas vamos a ir sacando las dudas como hicimos hoy y vamos a ir charlando por ahí de cuestiones más prácticas como la del otro día, lo de la generación esta de la tabla del riesgo y esas cosas, ¿sí? Yo a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser grabar estas clases, porque por ahí quedan guardadas y sirven para algo. No sé si la clase pasada eh, la pudieron ver, pero seguramente que si la repiten algo más en limpio vamos a sacar. Sí, sí, yo justamente una partecita vi que tenía una duda de cuando fuimos armando la lista, Exacto, ¿viste? Y sí, me aclaró, tenía una duda con eso y tal cual. Sí, yo creo que todo sirve eso. Así que bueno, que quede grabado y listo. Total, nunca está de más. no. Bueno, Bueno, listo, che. ¿Vos, Johnny, entonces nada? No, no, por ahora no. Bueno, Seguramente cuando vea más videos, porque me quedaron algunos sin ver todavía. dale, dale, métanle Seguramente nomás. ¿Listo? Dale, abrazo chicos, nos vemos, yo ahora subo Nos esto. vemos, que estén bien. Chau, chau. nos vemos.